Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder estar con ustedes y el poder compartir un tema más del segundo libro del profeta Samuel. Vamos a entrar a este interesante tema y quiero que repitamos juntos el tema de este día. Dominado por el sentimentalismo. Como dije, perfecto, dominado por el sentimentalismo. Un adolescente conflictivo y rebelde no surge de la nada. Muchos son los factores que pueden influir en la aparición de la rebeldía en la etapa adolescente. La pregunta sería, ¿y cómo y por qué aparece la conducta rebelde en la adolescencia? Los adolescentes no son problemáticos porque sí. Que sean rebeldes y desafiantes se debe sobre todo a la educación que han recibido a lo largo de su corto recorrido. Pero analicemos más detenidamente qué puede llevar a un adolescente a ser rebelde. Veamos algunos factores de riesgo que pueden ser potenciales. Primero, la educación en la infancia. Es de efecto potencial la educación que se le da al niño desde la primera infancia. Otro factor es los cambios físicos y emocionales. Numerosos cambios físicos y emocionales que experimentan en esta etapa. Además, a esto se le suma la inestabilidad psicológica que atraviesan y que dificulta sus relaciones sociales. Otro factor que predispone es la falta de control emocional. Se debe tener en cuenta que este periodo del adolescente experimenta todos los cambios que sufren con una gran intensidad. Cualquier situación conflictiva puede provocar una mezcla de emociones que el joven aún no sabe manejar. Es una época de búsqueda de su propia identidad. El adolescente siente que ya no es pequeño y puede tomar su propia decisión. Así, se abre a un distanciamiento de la figura de su apego principal. Comienza un acercamiento hacia un grupo de iguales. Este tipo de comportamiento es una manera de poner a prueba los límites impuestos a lo largo del proceso de su formación. Así que otra puede ser también, otro factor de riesgo puede ser la percepción y la crítica de su entorno. Es una etapa donde los jóvenes pueden percibir injusticias en su trato diario dentro del seno familiar, o incluso la ausencia de los padres que no pasan todo el tiempo que requieren con ellos. Y muchas veces nuestros hijos prefieren pasar más tiempo solos o con sus amigos antes que con sus padres. Incluso se muestran contrarios a todo lo que opinan sus progenitores y además evaden responsabilidades y por otra parte actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos. Es el caso del joven Absalón. Todas estas conductas indican que el niño se ha convertido en un adolescente rebelde. Y este comportamiento es completamente normal, donde los adultos deben de actuar con paciencia, con autoridad y con la táctica de la mano izquierda. Escuche esto. El problema se torna problemático cuando esta rebeldía se excede de la normalidad y los padres, escuche esto, y los padres no saben cómo lidiar con ella. Veamos la razón por la que mejor prefirió huir David ante la rebeldía cuando su hijo se levantó contra él, un hijo malcriado que llevó su problema a la conciencia del pueblo. La comunicación y la confianza que den los progenitores a sus hijos durante la educación familiar serán claves para que el niño aprenda las herramientas suficientes para hacer frente a la adolescencia y su juventud. Comentemos algunas pautas
que pueden ser de mucha utilidad para tu vida, para tu familia, para tu hijo, para mí también, por supuesto. Primero, vamos a ver la primera pauta, es invertir tiempo. Si queremos que en la adolescencia la relación de hijos y padres sea más cooperativa, será importante que se invierta tiempo y energía en la educación de los hijos. Desde que son pequeños, y en el caso de David, vemos que siempre estuvo en su entorno de su rol de liderazgo. Segunda pauta, poner normas y límites adecuados. El joven llega a ser un adolescente rebelde debido a que los límites y las normas que se ponen o no son consecuentes cuando no se cumplen y tampoco han sido consensuadas ni negociadas entre ambas partes. Otra pauta, la responsabilidad. La relación entre padres e hijos debe ser equilibrada. Con esto nos referimos a que el joven no se le debe cargar con unas responsabilidades que no son suyas. Esto hará que sufra debido a una presión que no le corresponde. Cada uno en la familia debe aceptar y a llevar a cabo su propio rol. Escucha, esto es muy importante. Y otra pauta más, gestionar las emociones. Muchas veces los niños no son capaces de gestionar sus emociones y crecen sufriendo. Así llegan a la adolescencia y su juventud sin las suficientes herramientas emocionales. Los padres han de ayudar a hacer el apoyo de los hijos para que aprendan a gestionar lo que sienten para así evitar su comportamiento desafiante en la adolescencia. Los hijos de David durante su infancia y durante su adolescencia vivieron un clima hostil debido a la persecución infructuosa de Saúl. Fueron confrontados con emociones negativas muy potenciales que de alguna manera pueden darse dentro de nuestro entorno al siglo de hoy. Bien, así que debemos de tener mucho cuidado y que ellos no vivan en ese entorno hostil, porque de cualquier forma son sentimientos negativos que van a dañar potencialmente a nuestros hijos. Quiero enfocar el tema y quiero decir esto: aunque la situación sea demasiada crítica y haya tristeza y dolor, el cristiano fiel debe confiar en el Eterno, que va a actuar de manera perfecta y jamás seamos seducidos por el sentimentalismo. Quiero repetirlo nuevamente: aunque la situación sea demasiado crítica y haya tristeza y dolor, el cristiano fiel debe confiar en el Eterno, que nuestro Dios va a actuar de manera perfecta y jamás permitamos ser seducidos por el sentimentalismo. Bien, vamos a la lectura bíblica de este día, muy interesante, quiero que pongan mucha atención. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 8. Escuchen lo que dicen estos 8 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos,
porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Qué maravilloso pasaje de este día es. Seguramente vamos a aprender cosas extraordinarias y vamos a entrar al tema de este día. Estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar al tema de hoy bajo 3 aserciones espirituales muy interesantes. Vamos con la primera aserción y es avergonzados por un éxito. Como dije, perfecto, avergonzados por un éxito. El nombramiento de David para ser soberano de todo Israel probablemente se debió a la misma falta de entusiasmo por David. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos viendo un entusiasmo desde la primera vez cuando fue Samuel, sino en realidad me refiero a la muerte de Saúl. Él no buscó tomar posesión de ese reinado, sino que las tribus fueron a él a Hebrón para pedirle que fuera su rey a la muerte de Isboset también. Así que esta misma falta de entusiasmo en David, muchos analistas piensan sobre este caso que esa indiferencia es probable que se hizo factible para transferir el reinado tan ligeramente a su hijo Absalón. Pero con todo su buen sentido, Joab, su general del ejército, que es un hombre muy duro, muy grosero y visceral, además era completamente incapaz de comprender los verdaderos sentimientos de David, y solo vio aquí en este caso a un padre dando paso a una pérdida exagerada de un hijo malcriado, de buen rostro, pero inútil. David en realidad se estaba dando cuenta que había una severa imprecación sobre sí mismo por haber traído lujuria y asesinato a su propia casa por un pecado abominable. Toda la gente vino ante el rey, probablemente pasaron una revisión ante él, y me estoy refiriendo al ejército que defendió la causa o su causa. Y por supuesto recibieron su agradecimiento. El actuar así de acuerdo con el sabio consejo de Joab, David probablemente salvó a la nación de años de anarquía y de una nueva guerra civil. Porque en Israel ya habían abandonado, habían huido cada hombre a su tienda, como dice la escritura, o mejor dicho, a su casa habitación. Pero escuche esto, que la expresión en hebreo cuando dice Israel se refiere a los partidarios de Absalón. Seguramente fueron a maquinar cómo hacer una defensa ante esta debilidad en la que estaba Absalón por su estado de luto. Huyeron cada hombre a su tienda, entiéndase, a su hogar. Las versiones han llegado a nosotros y confunden a Israel con los soldados de David. Pero si nosotros analizamos juiciosamente, escuche esto, veremos constantemente a lo largo de la narración, los corazones de los hombres de Israel están detrás de Absalón. Escuche esta palabra, es la clave para entender esta expresión. Y nos daremos cuenta que se refieren a los detractores, a los seguidores de Absalón. Miren, encontraremos la expresión Absalón, a quien ungimos sobre nosotros. Escuche esto. Así que es evidente que a partir de esta palabra hubo una unción solemne en nombramiento de Absalón. Y esto explica la manera en que sus partidarios siempre se descubrieron como Israel. O se mantuvieron o se
se pusieron ese título de Israel, mientras que los hombres de David son simplemente sus sirvientes. Con esta unción también debe haber habido una supuesta renuncia, una renuncia formal al gobierno de David. Y siendo así destronado, es por eso que no intenta David regresar y ser satisfactorio el hecho de dejarle su reinado a Absalón, porque estaría esperando, si fuera todo lo contrario, que la nación lo convocara de regreso. Los conspiradores debieron haber mantenido bien su consejo y cualquier rumor que le haya llegado, evidentemente, no lo llegaron a tener en cuenta. Pero mientras tanto, los representantes de las tribus que se reunieron en secreto en Hebrón con Absalón habían afirmado actuar en nombre de Israel y eligieron un nuevo rey. Las palabras ciertamente implican que si Absalón hubiera vivido, los israelitas se habrían considerado obligados a obedecer. Y el rey David juró porque el reino fuera unido. La magnanimidad de David no fue el resultado simplemente de una negociación política, sino también de un sentimiento alegre al ver que todas las tribus lo acogieron de inmediato al trono. Pero hoy, a pesar de su juramento, les ordena que lo ejecuten con respecto a lo que habían hecho como un pecado más allá del perdón, el hecho de haber traicionado al rey David. David admitió que el arrepentimiento de Semei no era sincero también. Aquí encontramos otro personaje que estaba renuente contra David, pero él, por razones obvias, vino a pedirle perdón al rey. Y claro, el rey se dio cuenta que no era sincero y que el motivo de sus acciones fue el deseo simplemente de salvar su vida. Simei era un reptil de la casa de Saúl. Este Simei se puede describir como el hombre que odiaba a la verdad que él sabía. Este hombre que vivió para maldecir sabía muy bien que David nunca había derramado una sola gota de sangre de Saúl, pero no estaba en su interés admitir la verdad que él sabía. Así que debido a su conexión con la tribu de Benjamín, Simei era de la familia del extinto Saúl. Era natural que Simei fuera un enemigo acérrimo de David. Por lo mismo, debemos entender el porqué de sus maldiciones, porqué de sus insultos al rey David. Bien, vamos a la sección 2 y es atrapado en el sentimentalismo. La victoria, que en hebreo significaba la salvación, ese día se convirtió en luto. Naturalmente, la gente no entendía las emociones conmovedoras causadas por la actitud de la conciencia de David. ¿Cómo fue que se corrió al extremo con un profundo sentimentalismo y les dolía esta aparente ingratitud hacia ellos por sus valientes esfuerzos que realizaron en nombre de David? Todo el ejército que luchó a su favor para dar fallido al golpe de Estado, ahora se considera que esta actitud que está sucediendo fue como una indiferencia al bienestar de la nación. Tampoco sería fácil para nosotros comprender su conducta durante las acciones negativas de sus hijos, soportar las imprecaciones de Simei con tanta mansedumbre. Encontramos en los salmos escritos sobre este momento en que David sufría de un autorreproche, de una angustia mental extrema e incluso excesiva. Fue un alivio el que soportara la rudeza de Simei en realidad, porque en otro tiempo no hubiera sido posible contarlo para siempre. Simei tiró maldiciones a diestra y a siniestra, y el rey David lo tomó con tanta pasividad que dejó a todos absortos. Ahora está atormentado con un autorreproche. Había instado a sus generales a que perdonaran al joven Absalón. Véanlo en 2 de Samuel 18:5.
Las acciones de Absalón eran pecados que formaban parte de una red que él mismo había comenzado a tirar. Y el terror era lo que esperaba como resultado. Mentalmente hubiera sido mejor para él si hubiera ido a la batalla en lugar de sentarse en un sombrío lugar con ese autorreproche entre las puertas del palacio real. Sus ansiosas preguntas que vemos del rey David, donde dice: ¿está seguro el muchacho o está bien el muchacho? En realidad esto significaba que la mano de la justicia volvió a herirlo. Y cuando descubrió que había sido derrotado un segundo golpe, su autocontrol se dio. Joab era más estadista con sus sentimientos personales inmóviles y se da cuenta del nuevo error que David está cometiendo y se molesta al ver a sus valientes guerreros sentirse avergonzados por la muerte de Absalón, muchacho rebelde y caprichoso. En lugar de ser recibido con merecidos elogios, la victoria que le dieron a favor del rey, escucha esto tan importante. Vemos al capitán ahora deprimido por el dolor de David y es una prueba de su afecto por él. Sin embargo, escuche esto, era su deber dominar sus sentimientos y pensar en hacer un reconocimiento correcto por el gran servicio que le habían prestado al rey. El discurso de Joab presenta la alternativa de una manera muy incisiva e incluso grosera ante el rey, pero lo que le dice es cierto. Es decir, que el éxito de Absalón inevitablemente habría sido seguido por la masacre, no solo del propio rey David, sino de sus hijos, de sus hijas, de las mujeres que lo acompañaban en su vida. Y tampoco se habría detenido allí Absalón, porque también habría ido contra los oficiales de su corte, los capitanes de su ejército, sus poderosos y todos los que lo habían escuchado durante mucho tiempo. Todos los que lo habían amado como rey también morirían. Todos ellos hubiesen sido atacados y muertos. Fue esta horrible certeza, de acuerdo con el uso oriental, lo que hizo que la rebelión de Absalón fuera tan abominable, lo que aceleró el corazón de Joab contra él cuando lo vio colgado en el árbol. Y escuche, ya estaba considerado por todos, principalmente por el general, como un fratricida y como un parricida, que había planeado el asesinato a gran escala. Y Joab fue duro al pensar que esto habría incluido a él también y a los héroes que habían enaltecido el trono de David. Con severo sentido común le pide al rey que reprima su sentimentalismo personal y que abandone su cámara en la que se había escondido. Tenía que salir y tenía que hablar al corazón de sus sirvientes, es decir, agradecerles y elogiarlos. Tenía que hacerlo de manera amigable. De lo contrario, todo mundo se dispersaría y lo abandonaría, y vendría el resurgimiento de algún otro reclamante, algún pariente tal vez de Saúl, respaldado por las tribus de Benjamín y Efraín. Y los resentidos de el joven Absalón. Una vez que esto hubiera sucedido, David hubiera estado abandonado por la nación y sería una víctima fácil con toda su familia de esta rebelión. El rápido éxito de Absalón le demostró al rey David que tenía muchos enemigos y sin prudencia podía quedarse podía quedar sin gente, sin apoyo, sin cortesanos, tan impotente como lo había sido el rey Isboset, entre comillas, si llegó a ser rey. Vamos a la sección 3 y es afrontando la crisis de un duelo. La Escritura nos cuenta historias muy tristes acerca de la gente de Dios. Muchas veces suenan similares a nuestras tragedias familiares de hoy en día. La gente de la Biblia
era como nosotros. Ellos sentían lo que nosotros sentimos, especialmente con respecto a la muerte. Su mundo funcionaba de la misma forma, rota, el corazón roto como el nuestro. Una de esas tragedias históricas es la de el hijo del rey David. Absalón y su ejército habían planeado usurpar el trono de David. Cuando el ejército de David derrotó la rebelión de Absalón, Absalón en ese momento era porque había sido muerto. Y a pesar de que David había dado órdenes estrictas de que lo tomaran preso, vivo lo trajeran, David sintió un dolor tan hondo cuando se enteró de la muerte de su hijo Absalón. En 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 4, dice que el rey David se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío. David expresa el llanto de cada madre y de cada padre afligido. Escuche esto, muy interesante. No importa cuán inesperada o predecible sea la muerte, esta nos afecta en lo más profundo del corazón. El dolor es ineludible, aflige y nos apena. Sin embargo, no te sientas culpable o avergonzado o avergonzada si no estás preparado o preparado para enfrentar a la muerte, al duelo. La verdad es que no hay forma de prepararse para lo que estás viviendo en estos momentos. La muerte no fue parte del plan original de Dios. El apóstol Pablo habla de la muerte como de un enemigo. Veamos cuando dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26, dice el apóstol Pablo: porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando dice que Él reine se refiere a Jesús. El versículo 26 dice: y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el enemigo de todo lo bueno, de todo lo bello de la vida. La muerte te hace sentir moralmente triste. Es bíblico tratar a la muerte como algo penoso, algo que lastima, como algo antinatural. Dios nos alienta a que lloremos cuando reconozcamos cuán antinatural es todo esto. Deseará la restauración completa de todas las cosas, anhelará vivir con el Señor, donde el último enemigo, la muerte, será derrotada. Las circunstancias alrededor de la muerte son únicas e individuales. Es muy normal sentirse como si nadie me hubiera pasado por lo que tú estás pasando, por lo que está sucediendo en estos momentos en tu vida. Aunque estés rodeado de gente y te sientas completamente solo, desgraciadamente la tristeza de perder a un ser querido es una experiencia universal. Aunque aquellos que te aman están contigo, tú te sientes igual de solo. Sin embargo, tú no estás solo. Jesús el Salvador es designado como Emmanuel. Dijo el profeta Isaías. Lo confirma el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, donde dice y se refiere a Jesucristo como el Emmanuel de Dios. Es decir, Emmanuel es una palabra que significa Dios con nosotros. Entonces, definitivamente, al llegar Jesús a nuestra esfera terrenal y al llegar a nuestra vida en lo particular, debe de quedar claro que Jesús está contigo y que Jesús está conmigo. Todo en esta historia nos lleva y culmina en esto, en la muerte. Y este gemido de angustia sobre un chico que ha muerto, nos referimos a Absalón, podemos analizar aquí que 5 veces, David repite la palabra hijo mío. Esto probablemente tenía una connotación más profunda
que solo la repetición medio consciente de palabras ocasionadas por el dolor personal podía entender el mismo David. El padre reconoció que tanta responsabilidad tenía él por su hijo. Él había influenciado para que esta actitud la tomara de esta forma este muchacho. Era una mala educación la que había habido de por medio. Es como si dijera, él ciertamente es mi hijo, sus debilidades son mis debilidades, sus pasiones son mis pasiones, sus pecados son mis pecados. David quería morir en lugar de su rebelde hijo. Lo que David no pudo hacer, Dios lo hizo al morir en lugar de los pecados rebeldes de este planeta Tierra. Porque él murió por tu rebeldía y murió por mi rebeldía. Sin embargo, David, aunque lo deseaba, no lo podía hacer. En el llanto de David, en realidad escuchamos el llanto de Dios por sus hijos perdidos, su deseo de restaurar, su deseo de perdonar a cada uno de nosotros, en lo particular a tu vida y en lo particular mi vida. Quiero ordenar las ideas. Y podemos decir esto: Dios siempre permanecerá fiel a su promesa hecha a David. No obstante que su familia esté en juicio, David está inmerso en una gran tristeza, llevándolo a un profundo sentimentalismo emocional. La muerte de su hijo rebelde Absalón, a pesar de que su congoja es tan grande que no puede superarlo para gobernar correctamente, Dios toma el control y restaura su reino, logrando llevar a cabo su plan de salvación. Quiero repetir nuevamente: Dios siempre permanecerá fiel a su promesa hecha a David. No obstante que su familia esté en juicio, David está inmerso en una gran tristeza, llevándolo a un profundo sentimentalismo emocional. Tras la muerte de su hijo rebelde Absalón, a pesar de que sus congojas es tan grande que no puede superarlo, y de esta manera, por lógica, no puede gobernar correctamente. Escuche esto: Dios toma el control y restaura su reino, logrando llevar a cabo su plan de salvación. Bien, pues hemos concluido, pero continuamos. Dios te bendiga. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh Allah, simplemente Allah. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando.
pacientemente esperar.